Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, de la asignatura Cátedra Vallejo. En esta ocasión presentaremos nuestro proyecto audiovisual que tiene el propósito de presentar la figura del gran escritor poeta César Vallejo. Haremos un periplo por la diversidad que aborda en su discurrir como escritor. Plantearemos el carácter paradigmático de una de sus grandes obras, una sátira teatral que Vallejo escribe en 1934, el que titula Colacho Hermanos. En este proyecto se relatará el aspecto biográfico del escritor y para finalizar se hará un breve análisis del contexto y argumento de la obra. A continuación, para dar inicio con este emprendimiento cultural, se procede a dar la ponencia del aspecto biográfico de nuestro escritor. César Vallejo Mendoza nació en Santiago del Chuco el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María del Santos Mendoza. Estudió en el Colegio San Nicolás de Huamachuco y en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo, logrando graduarse en el año 1915 con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Mientras trabajaba como profesor en Trujillo, frecuentó a los jóvenes intelectuales que formaron el Grupo Norte. Entre ellos destacaron Víctor Raúl Aya de la Torre, Antonio Rego y Alcides Espelucín. En 1918 llegó a Lima para continuar sus estudios en la Universidad de San Marcos. En 1919 publicó Los Heraldos Negros, su primer poemario, y en 1921 ganó el premio de Cuento Nacional por el relato Más allá de la vida y la muerte. En 1922 publicó su afamado poemario Trilce, y en 1923 viajó a Europa, de donde nunca volvió. Vivió entre París y Madrid, escribiendo poemas, artículos periodísticos y también viajó a Rusia, donde adoptó la ideología socialista. El dolor por injustas sociales y sus poemarios más afamados fueron Los Heraldos Negros, que fue publicado en el año 1919, Trilce en 1922, España aparta de mí este cáliz en 1939, Poemas Humanos en 1939 también. En la narrativa sobresalen sus poemas de Paco Yunque en 1931, Fábula Salvaje en 1923 también y El Tusteno en 1923. Sátira teatral escrita por el escritor peruano César Vallejo en 1939. Tiempo después, se publicó parte de la obra dentro del homenaje internacional a César Vallejo en 1969. 10 años más tarde, por fin se dio a la luz la obra completa, incluido dentro de la recopilación del Bate. Es parte de la colección que reúne además otras piezas teatrales del poeta. Entre ellas está Entre las dos orillas, Corre el río y La piedra cansada. Existen 3 versiones de esta obra. La versión en castellano, la cual la tenía conservada Georgette y fue entregada a la Universidad Católica del Perú para que ésta sea publicada. La versión francesa, las versiones originales están publicadas en la biblioteca de la Universidad Católica del Perú, y por último está la versión en español que se encuentran conservadas en la Biblioteca Nacional del Perú. La obra se inspira en la sociedad peruana que efectivamente pasaba en ese momento por graves problemas de índole política, social y económica. La crisis política de 1930 había traído abajo el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. Y en un lapso muy corto se habían sucedido varios gobernantes en el Perú, como la figura ridícula de Luis Sánchez Cerro, prohijado por el imperialismo político y económico. Fue indudablemente la fuente inspiradora del autor.
El poeta por ese entonces había estado muy interesado en los sucesos del Perú y escribió una serie de artículos con el título ¿Qué pasa en el Perú?, que se publicaron en francés en la revista Germinal en 4 partes en junio de 1933. Pero además, el escritor utilizó parte del argumento de su novela proletaria El Tungsteno, es decir, que en el momento de escribirse Colacho Hermanos, esta obra venía nutrida por intentos, investigaciones y desarrollos anteriores. En la historia, Acidal y Cordel Colacho aparecen como dueños de una tienda en Taque, una pequeña aldea de los Andes peruanos, en la cual su negocio prospera cuando se relacionan con la alta sociedad y cuando también llega una transnacional norteamericana que viene a explotar las minas que quedaban cerca de su pueblo. Con el tiempo lograron a convertirse en grandes patrones, pero no contentos de ellos, aspiraron en poder tener cargos políticos, pese a la ignorancia que ellos tenían. Posteriormente, apoyados por el dinero de la transnacional, ya que habían llegado a un acuerdo, llegan a la capital y hacen campaña política, y por medio de una asonada revolucionaria, Cordel Colacho termina por convertirse en el presidente de la República. Luego de un tiempo de ser hechura del imperialismo yanqui, servilmente a los intereses de los Estados Unidos, Cordel Colacho fue destituido por el golpe de estado del general Colombo. Un capítulo de la obra de Colacho Hermanos de César Vallejo. El cuadro primero, ya que se trata de los hermanos Colacho que tenían una tienducha de abarrotes, pero no les estaba yendo muy bien. También que Acidal era un hombre muy descuidado en su aspecto personal. La obra está principalmente inspirada en la sociedad peruana, ya que esta pasaba por una crisis. También que debido a una carta que les envió el alcalde, los hermanos Colachos empiezan a relacionarse con la alta sociedad y su negocio empieza a prosperar. También que ellos tenían un lenguaje poco oculto, pero empezaron a aprender nuevas palabras y así siguieron prosperando. Gracias. En esta ocasión tengo a cargo la entrevista que se la realizó al ingeniero Joel Imán Arce con relación a la obra Colacho Hermanos que estamos tratando en este video. Ya conocemos que Acidal y Cordel eran 2 hermanos que les gustaba tener poder sobre los demás. Entonces estos 2 hermanos aspiraron a los cargos políticos, pero con la ayuda de la transnacional. Ellos pudieron ascender a esos cargos, ser presidentes de la República, pero no obstante fueron también destituidos por un golpe de estado. A continuación presentamos al ingeniero Joel Imán Arce. Él nos dará la opinión que tiene acerca de esta obra y la comparación que tiene la obra con la política de hoy en día. Se va a tratar de dar una pequeña comparación de la obra Colachos Hermanos con la realidad que se está viviendo actual en el Perú. Ante todo, esta obra Colachos Hermanos fue escrita por el escritor y poeta César Vallejo en el año de 1984. Su tema radica sobre todo en la farsa de la democracia en el Perú y el civilismo. Como su nombre explícitamente lo dice, la farsa de la democracia, o sea, no se llega a una verdadera democracia cuando la persona llega a asumir la presidencia. Esta obra, Colachos Hermanos, radica en sí a los 2 hermanos, Acidal y Cordel. Ellos que tenían una tienducha en su pueblo en los Andes, trataban de surgir económicamente, de escalar un estatus medio a alto, pero sus condiciones no lo conseguían. Incluso estaban debiendo o tenían deudas con
señores de su zona, de su pueblo en ese entonces. Es ahí que en ese lapso de tiempo les llega una invitación por medio del alcalde para que vayan a un almuerzo. Este almuerzo van a estar personas de la sociedad, personas importantes. Es ahí que estos hermanos vieron el inicio de sus mejoras al relacionarse con estas personas en este momento. Obviamente que sí lo lograron en el transcurso de los años, fueron mejorando su economía, pero más le ha ayudado cuando llegó la transnacional Norteamérica a su zona para explorar unas minas que estaban ahí por medio del señor Mr. Tenen. Hacen una pequeña sociedad con estos hermanos, más con Cordel Colacho, donde ellos, a raíz de que iban a explorar estas minas, necesitaban personal, entonces se aprovechan de la población. La corrupción política que se presenciaba en los tiempos de Vallejo era muy inminente, ya que los sobornos y la toma de poder era algo muy común que se presentaba entre las autoridades, y no se aleja mucho a la realidad actual, ya que podemos observar algunos casos que se siguen manteniendo y se asemeja mucho a aquella época. Lo que quiero decir es que la manipulación de poder aún sigue presente en nuestro gobierno actual, y se ha descubierto muchos casos de fraudes económicos entre nuestras autoridades locales. Así podemos hacer una breve comparación entre el gobierno actual y el gobierno que pudo presenciar nuestro gran autor César Vallejo. Efectivamente tenemos una gran diferencia en torno a la ciudadanía, ya que podemos observar que aquella época las personas comúnmente eran sumisas y aceptaban cualquier mando de un gobierno corrupto, a lo contrario que estamos viviendo hoy día, ya que la mayoría de la juventud alza sus voces manifestando los diferentes problemas que sufre una sociedad. Asimismo, también intoleramos los casos de corrupción que últimamente se están presentando. En torno a la corrupción podemos observar muchos casos similares a los que encontrábamos antes, ya que los actos delictivos que han ocurrido a lo largo del tiempo tienen una marca, y la línea del comercio hizo una reseña acerca del antes y después de la corrupción en nuestro Perú. La diferencia no es muy notoria, pero lo que podemos evidenciar es que sí ha habido algunas reformas o cambios entre la población peruana, ya que en muchos casos los podemos evidenciar entre las autoridades y empresas, algunas empresas extranjeras, como es el caso de Odebrecht, que es una compañía brasileña que robó millones de dólares a nuestro Estado peruano, que marcó mucho nuestra sociedad.